Mis hermanos, estamos estudiando el libro de Éxodo y vamos a hablar un poco hoy de este momento en que el pueblo sale de Egipto, después de 400 años sirviendo como esclavos en la opresión, delante de un tiempo que quizás muchos de ellos preguntaban, ¿dónde está Dios? ¿Qué pasa con nosotros? ¿Y por qué eso? ¿Y por qué tarda tanto? Y eso también, de otra manera, puede que muchos de nosotros muchas veces hacemos estas preguntas. ¿Por qué el tiempo de Dios es tan diferente del mío? ¿Por qué aparentemente muchas veces parece que Dios está retrasado? Y una vez más, vamos a ver que Dios nunca se equivoca. Que Él es perfecto y que Él tiene el control de todo. Les invito a que abramos Éxodo capítulo 13. Éxodo capítulo 13. Eso viene después de la última plaga, que fue la muerte de los primogénitos, de las 10 plagas que fue en Egipto, cuando Dios levanta a Moisés y cuando Faraón, con el corazón duro, está tratando de resistir el plan de Dios, Dios manifiesta su poder y Dios rescata, libera su pueblo. Es un nuevo tiempo. Entonces este pueblo está saliendo de Egipto rumbo a la tierra prometida. Un camino que podría ser de 6 a 15 días y que se convierte en 40 años. 40 años de desierto. Éxodo 13, vamos a leer desde el versículo 17 hasta el 22. Éxodo 13, de 17 a 22. Dice la palabra de Dios. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará, y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Y partieron de Sucot y acamparon en Etán, a la entrada del desierto. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Padre, estamos delante tuyo, tu palabra es leída, conocemos la mayoría de nosotros esta historia. Y a pesar de ello, pedimos, Señor, que seamos edificados, desafiados, fortalecidos, renovados en nuestra fe, en la certeza que tú estás presente con tu pueblo. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Estamos al fin del mes de enero del año 2022. ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Cómo están tus planes para este año? ¿Cómo va tu caminata, tu jornada?
¿Cuáles son las cosas que has evaluado que necesitan ser quitadas de tu vida? Acuérdense que la palabra de Dios dice que tenemos que evaluar nuestra caminata constantemente, hacer una revisión en la vida y despojarnos o despojar de todo peso y del pecado que nos impide de avanzar. ¿Cómo va tu vida? ¿Cómo va tu vida espiritual? ¿Cómo va tu familia? ¿Cómo va la vida laboral, los negocios, los estudios, los planes? ¿Cuáles son tus expectativas para este año? ¿Qué más aprendiste en la pandemia? ¿Cuáles son las lecciones de 2021? ¿Qué es lo que está en tu corazón hoy? ¿Qué es lo que causa sufrimiento en tu corazón hoy? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo va tu caminata? Estas preguntas pueden ser contestadas bíblicamente cuando miramos a este texto. Recordemos que aquí hablamos también de la narrativa histórica de la Pascua, la salida, la liberación del pueblo del cautiverio egipcio, 400 años. Cuando la última plaga, el pueblo necesitaba poner la sangre en las puertas de las casas porque el ángel iba a pasar. Y donde estaba la sangre, había protección de Dios. Y ahí fue la muerte de los primogénitos egipcios. Era una muestra, un símbolo de lo que Dios iba a hacer en Cristo. La sangre de Cristo nos protege de la ira venidera y del infierno eterno. Porque la sangre de Cristo es la única sangre que tiene poder para perdonar pecados y para librarnos de la muerte eterna. El Señor estaba demostrando por medio de todo eso que está haciendo con Israel, con el tema de la Pascua, lo que Él estaba preparando desde los tiempos eternos, como dice Pedro, que la sangre de Cristo, destinada desde el principio y la eternidad para la remisión de los pecados. La muerte de Cristo, el sacrificio de Cristo, no es un accidente, es el evento más planificado de la historia. Y el Antiguo Testamento es una preparación. La Pascua es una preparación. Este pueblo es liberado de Egipto, el pueblo de Dios, porque Dios tiene un plan, hacer de Israel una nación. Desde el punto de vista de las leyes social, ceremonial, civil, espiritual, armando, haciendo de Israel una nación desde el punto de vista humano. Pero más allá de eso hay un plan en el corazón de Dios que es formar una familia en la tierra, que es la familia de la alianza. Este es el plan de Dios, el plan que sigue. Y este texto, Éxodo 13, desde el versículo 17 hasta el 22, es un pequeño ejemplo de cómo Dios condujo el pueblo de la salida de Egipto a la tierra prometida. Entonces, leemos: luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que era el camino más cerca. Porque aquí estamos hablando, y yo quiero que tú memorices, este texto va a hablar de la presencia de Dios. La presencia de Dios en la vida de su pueblo. ¿Cómo es la presencia de Dios en tu vida? ¿Cómo es la presencia de Dios en la vida de su iglesia, de su pueblo? Cristo dijo a los discípulos cuando está siendo ascendido a los cielos: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin y por toda la eternidad.
Cuando Cristo fue prometido, uno de los nombres era Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces, la primera enseñanza que este texto nos entrega es que estamos leyendo acerca de la guianza de Dios en el proceso de liberación de Egipto rumbo o hacia la tierra prometida. La presencia de Dios es guía para su pueblo. Dios nos guía. Dios nos conduce. Ve, el texto dice lo siguiente: el camino más cerca era el camino de los filisteos. Habían dos caminos. El camino más sencillo, más simple, más rápido, era el camino de los filisteos, que era entre 6 a 12 días, dicen los historiadores. Y el otro camino era un camino más largo. Y por decisiones eternas, divinas, trinitarias, el camino más largo era el camino mejor. El camino más largo era el camino mejor de Dios. Y eso puede explicarnos muchas cosas. ¿Por qué muchas veces hacemos el camino más largo? ¿Por qué Dios permite ciertas cosas? ¿Por qué es tan difícil? ¿Por qué el camino es angosto? ¿Por qué no tengo éxito tan rápido? ¿Por qué hay hermanos que van a empatar toda la vida al final del mes? Porque Dios sabe que hay muchas personas que no pueden recibir muchos recursos, porque Dios conoce sus corazones y se va a perder en el camino. El Señor dice que llevó el pueblo por el camino más largo, porque conocía el corazón del pueblo. No quería desanimar al pueblo con la guerra, porque este pueblo tampoco estaba preparado para enfrentar a los filisteos en el camino. Entonces Dios no hace nada por casualidad. Cuando Dios nos entrega el camino más largo, es porque Dios tiene un plan, tiene un propósito en nuestras vidas. Muchas veces lloramos, muchas veces sufrimos, muchas veces no entendemos por qué. Señor, sería tan más fácil. ¿Por qué tengo que pasar por aquí? Porque necesitamos entender que en nuestra caminata el desierto es necesario. ¿Por qué? Sé que está más fácil. Y por el camino más rápido. Llegamos, listo, chao. Como dice por ahí, chao pescado, ¿cierto? Rápido. Llegamos. ¿Y por qué no? Porque Dios nos ama como somos. Él nos va a transformar. Porque Él no quiere que nos quedamos como estamos. Dios está haciendo una obra constante en nuestros corazones de vida. Porque no hay vida en el desierto sin depender de Dios. No podemos vivir en el desierto sin Dios. ¿De dónde viene el pan? Del cielo. ¿De dónde viene el agua? De la roca. ¿De dónde viene la sombra? De una nube de Dios todos los días. ¿Y de dónde viene la luz para alumbrar el camino? De una columna de fuego. Porque si Dios no está, no somos capaces. No podemos. Porque necesitamos entender que la presencia de Dios nos guía, nos conduce, nos lleva por el camino. Aunque sea largo. Moisés, hemos hablado de la historia de Moisés. Vivió 120 años, 80 años en preparación, 80 años. Para vivir un tercio de su vida liderando el pueblo. Porque Dios estuvo 2 tercios preparando su corazón. Miramos el ejemplo de Cristo, que era el mismo Dios. 30 años en el anonimato.
y 3 años públicamente. ¿Por qué? Porque Dios tiene sus tiempos. Porque Dios sabe lo que hace. Tus fracasos, caídas, malas decisiones. A pesar de eso, sufrimos las consecuencias de todo eso. Pero por detrás de nuestra historia está un Dios amoroso, generoso. Un Dios que está guiando todo, conduciendo todo. ¿Tú dudas de que Dios está contigo? ¿Tienes duda? Es la presencia de Dios que nos guía. Es la presencia de Dios que abre caminos. Es la presencia de Dios que hace cosas que no existen pasar a existir para que pasemos. El pueblo mira y dice: ¿qué vamos a hacer ahora? Porque estamos marchando y marchando, y ahora miramos hacia atrás, viene el ejército de Faraón. El Señor dijo que nosotros íbamos a la tierra prometida. Le creímos, confiamos en Él, dejamos el Egipto, estamos en una nueva jornada, pero ahora estamos delante del mar. Si avanzamos mar, si nos quedamos, el ejército de Faraón. ¿Tú en tu vida en algún momento estuviste en una situación así? Si avanzo, estoy frito. Si me quedo, estoy perdido. O sea, ¿qué queda? ¿Qué hago? Y el pueblo empieza a desanimar al principio de la caminata. Y comienza a orar. El mismo Moisés. Es súper raro. Porque Dios dice: oh Moisés, ¿por qué está orando a mí? Di al pueblo que marche. Pero Señor, ¿cómo? Tenemos un mar por delante. Yo te quiero preguntar si de verdad tú crees en milagro. Porque cuando creemos en los milagros de Dios y en el Dios que opera los milagros, no existen obstáculos. El mar se abre. El mar se abre. Y el pueblo pasa con pie seco. ¿Usted se imagina los detalles? Hay gente que ni ahí, pero hay gente con detalles. Pasando ahí por el pasillo, de repente una muralla de agua, y de repente, no sé, un tiburón viene aquí, te saluda, o otro pasa por allá, y está todo ahí, y hay un camino que no existía. Dios hace lo que no existe pasar a existir para cumplir sus planes en nuestras vidas. No hay nada que Dios no pueda hacer si Él quiere hacer. Si el Señor promete, si el Señor está en tu vida, ni siquiera el mar. Aquí simboliza la grandeza quizás de todas las dificultades que vamos a tener que enfrentar. Pero incluso este mar Dios lo abre. ¿Quién está guiando tu vida? ¿A quién escuchas? Pero Dios no solamente es guía de este pueblo con su presencia. Hay algo más que este texto nos enseña. Mira el versículo 21. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. La presencia de Dios en la vida de su pueblo sirve de guía, y la presencia de Dios es provisión, providencia. Dios provee todo lo que necesitamos. Dios nos bendice. El Señor nos da todo lo que nosotros necesitamos. El Señor prometió que supliría todas nuestras necesidades. Otra vez hablamos aquí, el Señor nunca prometió la segunda casa, nunca prometió la casa de campo, de playa. El Señor nunca prometió el auto del año. El Señor prometió que nosotros íbamos a tener lo suficiente. Y así ha sido. ¿Hay algún hijo de Dios en la historia, creyente, piadoso, con buen testimonio, que tú has escuchado alguna vez? Yo te desafío que diga: ¿sabe qué? Dios fue infiel.
No, al revés. Somos fortalecidos en la fe con el testimonio de la iglesia a lo largo de la historia. La iglesia que dice lo mismo por todos los tiempos. Dios ha sido fiel. Porque Dios no puede ser infiel. Porque eso va contra su propia naturaleza. Dios es fiel. Dios provee. Dios proveyó la casa, el trabajo, el sueldo, la salud, los médicos, la familia, el uniforme, la escuela, el aire, la vida. Dios proveyó todo. Dios proveyó físicamente, emocionalmente, espiritualmente. Dios proveyó el Cordero que quita el pecado de la humanidad para que tú y yo tuviéramos vida eterna. Entonces este pueblo está caminando con miedo, preocupado. ¿Cómo será? Salimos del Egipto, todo cambio duele. Toda decisión radical, toda mudanza genera preocupaciones, ansiedades. ¿Cómo será? ¿Cuándo? ¿Cómo vamos a sobrevivir en el desierto? ¿Cómo vamos a hacer cuando llegamos a la tierra prometida? Vamos a construir todo de la nada. Vamos a ser capaces. Vamos a tener los recursos. ¿Cómo hacer este viaje? Tenemos pan, tenemos agua. ¿Cómo será? Preguntas y preguntas y preguntas. ¿Cómo nosotros las hacemos hoy? ¿Cómo será? ¿Cómo será el fin del mes? ¿Vamos a lograr? ¿Cómo será? Entonces la presencia de Dios fue provisión. Jehová iba delante de ellos y una columna de nube para guiarlos por el camino. ¿Has estado alguna vez en el desierto? ¿Has experimentado el calor del desierto? Yo estuve una semana en Satari, que es la frontera de Jordania con Siria. Una semana en el desierto. ¡Qué calor! ¡Qué terrible! Teofanía, la presencia inmediata de Dios sobre el pueblo como una nube, como sombra, para refrescar el pueblo, para que el viaje no sea tan terrible. Leemos lo que dice en el libro de Nehemías. Durante 40 años, Dios preservó la ropa. Las chalas de los pies no se envejecieron. Dios guardó a la ropa. Dios proveyó todo. Dios hizo milagros. Él se presentó como una nube. ¿Por qué? Porque esta nube iba delante de ellos. ¿Para qué? Para mostrar el camino. ¿Ya viviste eso alguna vez? Me imagino que no. Una nube. Hoy día tenemos GPS, Waze, ¿cierto? La nube para allá, estamos todos. De repente la nube a la izquierda, opa, para allá. ¡Qué privilegio tuvo este pueblo! Dios estaba por delante, mostrando el camino, protegiendo del sol, del desierto, proveyendo la sombra que ellos necesitaban durante el día. Pero ustedes saben, porque en Chile hay desierto, que una característica del desierto es calor en la mañana, durante el día, y frío en la noche. Entonces está Dios como una columna de fuego. ¿Por casualidad? No. Porque Dios sabe lo que necesitamos. El fuego alumbraba el camino, pero calentaba el pueblo a la vez. ¿Tú crees que hay algo que tú necesites de verdad que Dios no va a proveer? Aquel que no escatimó a su propio Hijo entregará con Él todas las cosas que necesitamos. Es la promesa de Dios. Y dice el versículo 21. Termina así, a fin de que anduviesen de día y de noche
En la mañana, en el almuerzo, en la tarde, en la noche, en la madrugada. Dios está presente, proveyendo todo lo que tú y yo necesitamos. Dios está proveyendo todo lo que necesitamos. En todo este proceso de la vida del pueblo, hay varios propósitos, pero yo quisiera rescatar uno más. El propósito de la transformación de los corazones. Porque dice, ya hablamos de eso, que el pueblo podría haber ido por el camino más corto, pero fue por el más largo, porque Dios conocía el corazón, y eso está en otros textos de la Biblia. Dios no permitió, porque conocía el corazón del pueblo, porque Dios quería transformar a este pueblo. Quería enseñar a este pueblo a depender de Él. Dios está transformando nuestros corazones día a día. Así que hay esperanza para ti, hermano. No te desanimes. Pablo estaba delante de Dios llorando. Esta es la imagen que viene en mi mente al leer el texto en que Pablo dice: el bien que quiero no hago, y el mal que no quiere hago, en una lucha de la santificación, tratando de ser mejor para Dios. Este Dios que conoce nuestros corazones está utilizando el aguijón para mantenernos quebrantados. Pablo dice: Señor, quítame de mi carne el aguijón. No. Señor, quítame. No. Quítame, te lo pido, imploro, suplico. Pablo, no voy a quitar el instrumento que he puesto en tu vida para mantener tu corazón humillado. No lo haré. Y es muy posible que Dios ha puesto un aguijón en tu vida, como ha puesto en mi vida. Cicatrices para recordar quién somos y para quién somos y de dónde venimos y para dónde vamos. No para que miremos con tristeza, sino que con madurez y con gracia. Nuestra historia está llena de la gracia de Dios. Terminamos aquí. Mira este versículo 22 de Éxodo 13. Dice, mira qué hermoso. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, y ni de noche la columna de fuego. Cuando Dios está presente contigo, siempre. La presencia de Dios en la vida de su pueblo. Dios está liberando a este pueblo. Esta presencia es guía. Es guía. Esta presencia de Dios provee. Y esta presencia de Dios es para siempre. Y siempre. Hermano, Dios no te está dando un mapa para que tú mires las coordenadas y vayas. Dios es tu guía en el desierto. Él camina contigo. Él va adelante de ti. Mira, el Espíritu Santo está recordando otra vez más que Dios va adelante. Y nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Nunca, jamás. ¿Por qué? Porque Dios es Dios presente, que está con nosotros siempre. ¿Te has casado? ¿Te acuerdas tu ceremonia, matrimonio? Quizá muchos invitados, muchas personas. Quizá tu relación con Dios no era tan buena. Quizás no invitaste a Dios para tu matrimonio. Pero Él estaba allá. Él siempre estuvo. Aun cuando tú no eras creyente, quizás.
Señor te estaba cercando, protegiendo tu vida. Porque nunca se aparta la presencia de Dios sobre su pueblo. Nunca. Pero, pastor, ¿en qué circunstancias Dios está presente? En todas. Podemos leer Romanos capítulo 8, desde el versículo 31. En todas las circunstancias Dios está presente. Podemos leer Salmo 23. Aún en el valle de sombra de muerte, en la angustia, en la oscuridad, en el dolor, en el sufrimiento, el Dios, nuestro Dios, camina con nosotros siempre. Entonces quiero hacer unas aplicaciones aquí, muy sencillas. ¿Qué me enseña este texto acerca de Cristo? Estamos hablando de guía, estamos hablando de provisión y estamos hablando de que Dios está presente siempre, ¿cierto? Estas tres cosas. Cuando yo miro la vida y obra de Cristo, yo puedo ver estas cosas, porque Él es mi guía. Él es el buen pastor que da la vida por sus ovejas, proveyendo todo. Además, Él es mi guía. Cristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Él es mi guía que me toma por la mano y me lleva donde el Padre. Él prometido en toda la Biblia. El profeta Isaías dice en el Isaías capítulo 7, versículo 14. Señor nos dará un señal. La Virgen va a concebir un hijo y su nombre será Emmanuel. Dios con nosotros. Dios presente. Dios presente siempre. El Señor empoderó a la iglesia, a los discípulos en la gran comisión y les hizo una promesa. Yo estaré con ustedes todos los días. Siempre. Déjame decirte algo. Tú y yo no estamos solos. Jamás. El Señor está con nosotros. En Cristo. Él nos va a guiar. El camino va a ser duro. Mucho calor. Mucho frío. Muchos peligros. Cristo dijo, yo soy el buen pastor. ¿Por qué? Porque las ovejas enfrentan los peligros de los lobos, de los enemigos. El Señor nunca prometió un viaje tranquilo. Prometió una llegada segura. Y nosotros llegaremos porque Dios está con nosotros. Él nos va a proteger por el camino. Él nos va a guiar. Llegaremos por la gracia de Dios, porque su presencia está con nosotros. No tenga miedo, no te preocupes. Hoy hay un llamado de Dios para tu vida. Confía, descansa, entrega todo a Él. Descansa en sus promesas, confía en Él, porque Dios está delante de tu vida, abriendo el camino, proveyendo todo lo que tú necesitas y jamás te dejará. Oremos. Vamos a orar. Y yo te quiero invitar hoy a dar gracias a Dios. Agradecer de verdad a Dios por el hecho de que Dios está contigo. Quizás sea un año de muchas decisiones para ti, un año estratégico, y tienes miedo de lo que viene por delante. ¿Cómo será? Hoy, el Señor está recordando. No te preocupes, porque no estás solo. Yo voy contigo, yo voy adelante. Y hay cosas que solamente Dios las puede hacer. Tú no puedes. Hermano, en el nombre del Señor Jesús,
en el poder y la autoridad del Espíritu Santo de Dios que está aquí ahora, en este lugar. Hoy es momento de entregar todo, de quitar el peso, la ansiedad, el miedo, entregar y descansar. El Señor te está llamando a disfrutar de su presencia. El gozo que fue perdido a tanto tiempo por las preocupaciones, por cumplir, por ser el hijo que Dios quiere, pensando que por tus fuerzas lograrías. No puedes. Es por gracia. Solo por gracia. El desierto existe, es real. Y quizás tú estés en él. Pero el desierto es temporario. Llegaremos a la tierra prometida. En el desierto Dios está transformando nuestros corazones. Nos está enseñando a depender solamente de Él. El desierto es para fortalecer tu fe y para preparar tu vida para algo grande y maravilloso que Dios tiene por delante. Vamos a orar. Oremos. Preséntate delante de Dios hoy, con tus manos y con tu corazón al Señor, clamando. Padre, hoy, en esta mañana, estamos aquí, Señor. Tú conoces nuestros corazones. Nos enviaste al desierto muchas veces. Pero gracias porque no nos dejaste solo. Siempre estuviste al lado nuestro, nos guiando, nos preparando, nos transformando, nos moldeando. Gracias, Señor. Muchas veces luchamos porque no queremos ser como estamos. Queremos ser parecidos con Cristo y muchas veces salta el viejo hombre que desconfía de ti, que quiere vivir una vida independiente de ti, una vida autónoma, una vida humana y mundana. Señor, ten misericordia de nosotros. Gracias porque nos guías en Cristo. Gracias porque proveyó todo en Cristo y la vida eterna. Y gracias porque siempre estará con nosotros. Nunca estaremos solos. Te alabamos por eso, Señor. Bendice a mis hermanos hoy, a los que están aquí, a los que nos asisten por internet, sea cuando sea, en donde estén. Cumpla tus planes, tus propósitos, Señor. Renueva nuestra fe. Levántanos para ti, como un pueblo que marcha rumbo a la tierra prometida, la vida eterna, sabiendo que nunca y nunca estaremos solos, porque estás con nosotros. Te alabamos y oramos en el nombre de Jesús. Amén.